Buenos días, estimada tutora Ivonne Maritza Dávila. Nuestro grupo está conformado por Paula Andrea Balbuena Sandoval, Ladis Lorena Romero Contreras, Yorleidis Andrea González Salgado y Sandra Pájaro Negrete. La estrategia pedagógica se llama Cuentos, Juegos y Palabras en el mundo digital. El propósito de la estrategia fue promover el desarrollo integral del lenguaje oral y escrito en la niña, utilizando herramientas tecnológicas para fomentar y su comunicación. El rango de edad del niño fue de 6 años, el tiempo de duración 1 hora y los saberes a movilizar fue captar el interés de la niña, estimulando la imaginación y creatividad a través del cuento digital El Gran Arcoíris de la Amistad. También el lenguaje y los símbolos, combinando palabras con gestos y movimientos como señalar y imitar sonidos. También la expresión y la comunicación. Se adaptó el escenario donde la niña interpretó roles del personaje del cuento. El lugar de implementación fue la casa de la estudiante. El nombre del integrante del grupo colaborativo que implementó la experiencia fue la compañera Ladis Lorena Romero Contreras, que a continuación les va a explicar las actividades desarrolladas de la estrategia. Buenos días, mi nombre es Ladis Lorena Romero. En el primer momento de inicio de la estrategia pedagógica con la niña, lo que hice fue tener un momento donde armamos rompecabezas, para tener un poquito más de contacto con la niña y tener más confianza. Luego de armar los rompecabezas, lo que pasamos fue a bailar la canción, bailar el cuerpo. Si tú tienes muchas ganas de moverte, bailamos la canción con la niña donde nos ejercitamos y realizamos los movimientos que la canción pues iba diciendo. Seguidamente de eso, la niña le proyecté en el computador el cuento del Gran Arcoíris y de la actividad que íbamos a realizar posteriormente después de eso. Luego de saludarnos, de motivarnos, de charlar con ella, de hablar, de qué más personajes piensas que te van a encontrar en el cuento, cómo será el cuento, qué te parecerá el cuento divertido. O sea, estaba primero captando la atención de la niña, tratando de motivarla para que ella pudiera tener más interacción con el cuento y así no se me aburriera fácilmente. Aquí vemos una imagen donde armamos los rompecabezas, donde estiramos, donde estábamos haciendo los bailes de la canción, para seguidamente ir al momento del desarrollo, donde yo le comenté a la niña las actividades que vamos a realizar. Yo le dije, luego de ver el cuento en el computador, de escucharlo, de analizarlo, de ver los personajes, ver la atención que están haciendo, la amistad de los personajes del cuento, tú me vas con tu imaginación vas a proyectar lo que tú deseas en el papel y el lápiz referente al cuento. La niña lo que hizo fue que quiso cambiar sus personajes. O sea, ella no quiso tener los mismos personajes del cuento, ella tuvo la iniciativa de los animalitos, cambiarlos por unos que a ella le gustaban más y pues pudiera dibujarlo más fácilmente ella. Porque me dijo, yo no sé dibujar una oveja, no sé dibujar tal animalito, entonces lo que ella dijo fue, ¿puedo cambiarlo? Entonces la dejé con su iniciativa propia de que ella cambiara los animalitos y pudiera así seguir su cuento. Aquí se ve donde la niña me estaba proyectando, me estaba presentando lo que había realizado, el dibujo que había realizado, la casita del iglú, que la casita que le hizo, ahí se ve los punticos amarillitos, son la nieve que están cayendo de las nubes, porque obviamente siguió el espacio donde estaban los personajes principales del cuento. Aquí está coloreándome y acá me estaba mostrando y me estaba haciendo la representación de todo pues lo que estaba haciendo en la hoja. Seguidamente de eso pasamos pues al momento del cierre. En el momento del cierre, yo le hice una retroalimentación del cuento, la importancia que tiene la amistad en el cuento, los valores que se le inculcaron en el cuento, lo que la niña aprendió, lo que más le gustó, que de pronto no le había gustado en el cuento, entonces todo eso lo conversamos en el cierre. En el cierre ella me dijo pues que le gustó el cuento, que estuvo muy chévere por la dinámica, porque había movimiento, porque habían canciones, porque no era solamente un cuento en un libro, sino también tenía interacción en el computador. Le gustó porque ella misma podía buscar su cuento, podía escucharlo también. Y luego de eso lo que hicimos fue le agradecí por su participación. Aquí les di unas palabras pues, de felicitación por todo lo bueno que hizo en el cuento. Fue una niña muy amigable, muy amistosa, muy interactiva con todo
el momento de representar en el cuento, de ayudarme a narrarlo, a escucharlo. Fue una niña muy interactiva y muy participativa a la vez. Y ahora sigue las reflexiones grupales del... Hola, a continuación voy a hablar sobre la reflexión grupal. ¿Cómo aportó el uso de las TIC como recursos de mediación pedagógica en el aprendizaje de los niños y las niñas que participaron en el desarrollo de la experiencia de aprendizaje? El uso de las TIC como recursos de mediación pedagógica enriqueció el aprendizaje al captar la atención del niño y estimular su imaginación mediante el cuento digital. Estas herramientas facilitaron la comprensión de la historia al presentar las imágenes, los sonidos y el texto de manera interactiva, aportándose a las necesidades de sus rangos de edad. Además, fomentaron el desarrollo de habilidades digitales desde edades tempranas, integrando el aprendizaje tecnológico o la experiencia lúdicas y significativas. Cómo la implementación de la experiencia de aprendizaje tuvo en cuenta el diseño universal para el aprendizaje DUA y los lenguajes expresivos en los niños. La implementación de la experiencia tuvo en cuenta el diseño universal para el aprendizaje DUA, al ofrecer múltiples formas de representación, como recursos visuales, auditivos y actividades físicas. El niño pudo expresar su aprendizaje de diferentes maneras, a través del dibujo, la dramatización, la expresión verbal, entre otras. Además, se promovieron los lenguajes expresivos, combinando el lenguaje oral con gestos, sonidos y creatividad. Buenas tardes, mi nombre es Paula Andrea Balbuena Sandoval y para seguir con la reflexión grupal, seguimos con la siguiente pregunta, la cual es ¿cuáles fueron los tres principales aprendizajes en torno al uso de las TIC en la educación infantil que apropiaron en su proceso de formación en el curso? Primero, las TIC son una herramienta eficaz para captar el interés de los niños y enriquecer la narrativa pedagógica. Segundo, integrar las TIC favorece la adquisición de competencias digitales desde edades tempranas de forma lúdica. Y por último, la mediación tecnológica potencia la creatividad y la expresión siempre que se combine con actividades prácticas y dinámicas. Para terminar con la reflexión grupal, la última pregunta. ¿Cuáles son los tres principales retos que como maestros en formación debemos tener en cuenta en torno al uso de las TIC en la educación infantil? Los tres retos son los siguientes. Primero, el equilibrio entre lo digital y lo tradicional. Debemos evitar la sobreexposición a las pantallas, combinando actividades digitales con prácticas físicas y manuales. Segundo, la accesibilidad e inclusión. Debemos asegurar que todos los niños tengan acceso a las TIC y adaptarlas a las diferentes capacidades y contextos de los niños. Y por último, la formación docente continua. Como futuras docentes, como futuras maestras, debemos mantenernos actualizadas sobre las herramientas TIC adecuadas y sus usos pedagógicos innovadores. Gracias.